comenzar hablando de la planeación y de las metodologías ágiles de desarrollo que se generan en las empresas, pero sin dejar de pensar de que todo debe quedar plasmado, escrito, en unas bitácoras, y también no solo escrito en las bitácoras, sino que se genera inicialmente una lista de chequeo, levantamientos de requisitos, como nosotros le llamamos, que nos van a generar un análisis y nos va a permitir modelar. Entonces aquí tenemos una empresa, la hemos llamado concesionario, se llama concesionario McQueen. Es como en donde tenemos el siguiente enunciado, ¿cierto? Dice, en el concesionario McQueen se ensamblan vehículos que salen a la venta constantemente. Los vehículos y motor en algunas ocasiones están por separado y al crear un vehículo se debe tener en cuenta la agregación de un motor. También el motor tiene un número de chasis. El vehículo tiene un número de chasis que es un componente del vehículo. Sus ruedas son agregadas de forma aislada y tienen una marca, un costo y un tipo, las cuales pueden ser Michelin, Goodyear o Firestone. Las personas que compran los vehículos son agregados al sistema a través de una ficha de usuario. Aquí tenemos 3 usuarios, el técnico, los vendedores o asesores, y tenemos al comprador. Entonces, básicamente, este enunciado nos va a generar, digamos que vamos a construirle el sistema a esta empresa y tendríamos que generar algo parecido a esto. Listo. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, estos conectores, son los mismos que tenemos en Java, de dependencia. Recordemos que dependencia funcional, estamos hablando de cardinalidad. A veces la dependencia se genera hacia un solo sentido cuando es de uso, cuando es condicionada. Por ejemplo, cuando yo digo que yo voy a tener, por ejemplo, ventas en ciertas fechas por las promociones. Entonces ya estamos hablando de que hay una condición, hay una fecha que debe cumplirse para que eso se dé. Entonces hay una relación entre ventas, ¿cierto? Y digamos, entre ventas y vehículos, de acuerdo para la cantidad en una fecha. Entonces hay dependencia. Vamos a ver también que tenemos otro conector. Este conector se llama conector de implementación de interfaz. Ya es cuando nosotros tenemos una clase que tiene funciones, que esas funciones básicamente se pueden utilizar en otras clases. Estamos hablando de, se le puede dar tránsito a esa función en otras clases de otras maneras, porque podemos decir que, por ejemplo, el vehículo se transporta, pero y rueda, realmente rueda sobre esas llantas, se transporta, pero hay más vehículos. En este caso, pues hablamos de un concesionario, pero si estuviésemos hablando de vehículos en general, y en este sistema hubiesen motos, hubiesen también, digamos, carretas o coches, cada uno tendría la misma funcionalidad, pero de una manera diferente. Eso se llama polimorfismo, la forma diferente de utilizar esos métodos en otras clases, se llama polimorfismo, y nosotros podemos realmente utilizarlos y darles una dirección diferente, como cuando hablamos de cómo respiran las plantas, cómo respiran los animales, cómo respiramos nosotros y cómo respiran los peces. Estamos hablando de la respiración, es una función, pero es un polimorfo porque se da de diferentes formas. Eso es polimorfismo. Lo dejamos claro
Entonces, desde acá entendemos que el polimorfismo, miren, y en el paradigma de programación, esto lo vamos a dejar claro, jóvenes, totalmente claro, porque los paradigmas de programación vamos a encontrarlo como una norma, algo que tiene que estar, pues que ya está estandarizado. Entonces encontramos, vamos a ver por aquí, vamos allá. Yo tengo por aquí una clase que se llama paradigmas. Esta clasecita, y la voy a tener que desarrollar con ustedes hoy, jóvenes, porque debo dejar muy claro esto, porque con esto usted ya queda realmente asentado o estructurado hacia cómo vamos a programar y en qué lenguaje y cómo lo haremos en todos. Primero que todo, hablamos de la programación imperativa. Esta programación imperativa es aquella que nosotros generamos a diario. Todos nosotros hemos hecho una lista, hemos generado una serie de pasos para resolver un problema. Todos en nuestra cotidianidad lo hemos hecho, y esta serie de pasos vienen estructurados, y entonces nosotros tenemos lo siguiente, que leemos y escribimos. Cuando hablamos de leer y escribir, cuando yo digo leer, estoy diciendo que voy a recibir, digamos, la lectura de la resolución del problema. Entonces yo digo, yo leo, por ejemplo, leo las variables. Por ejemplo, digamos que vamos a salir de casa. ¿Qué variables podemos encontrar? Puede llover, es una variable. Puedo irme a pie, puedo irme en taxi. Puedo, digamos, usar cierto vestido, dependiendo hacia dónde vaya. Todas estas condiciones que preparan el ambiente para que se resuelva el problema, las necesitamos, y son la primera instancia. Hablamos de algoritmos, que fue lo que ustedes vieron en sus primeros pasos. Vieron con PCI y vieron la resolución de problemas a través de pseudo lenguaje, pseudocódigo, que no es un lenguaje como tal de programación, pero sí es un lenguaje de semántica. Es un lenguaje a través del cual nosotros entendemos la solución del problema. Con estos pseudolenguajes nosotros podemos generar lógica. Eso se llama programación imperativa. Entonces usted dice variables, qué reciben esas variables y cómo resuelve las variables. Es decir, cómo usted opera esas variables. Ahora las toma todas y dice, bueno, primero esto, luego esto, y hace funciones con ellas para resolver su problema. Hablamos de lo que es la entrada, el proceso y la salida. Listo, eso se llama programación imperativa, que nos quede claro. La programación imperativa se da en el principio de cualquier desarrollo. Siempre hay programación imperativa. No es que usted programa con un solo paradigma, no. Nosotros generamos una lógica que nos permite inducir. ¿Qué es inducir? Es un método científico, incluso de investigación. Nos permite ir de lo particular a lo general. Comienzo con lo que ya sé hacia lo desconocido. Eso es programación imperativa. Siempre que vamos a programar, nosotros lo hacemos de esa manera. Y a partir de allí vamos generando algunas complejidades. Por ejemplo, miren este código. Yo tengo una clase producto, ¿cierto? Y el producto tiene un código. En Java se genera de esta manera. Tenemos estos modificadores de acceso. Public, private, protected. En este caso es privado. Tenemos, ¿por qué privado? Porque este elemento código no puede usarse en otras clases, porque otras clases pueden tener código, pueden tener incluso nombre, y podemos generar errores en la codificación. Entonces es mejor dejarlo privado y usarlo a través de sus funciones. O sea, yo traigo información a ellos a través de la función, o puedo retornar información a través de los métodos de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el producto, tenemos el código,
los declaramos como algo de estado, ¿cierto? Dentro de la clase, es decir, como un atributo que le permite recibir información a la clase, pero está privada. Aquí tenemos, en el producto, tenemos un constructor. Siempre que nosotros programamos, siempre jóvenes, debemos construir. Cuando usted, vámonos a un sistema sencillo, un colegio. Cuando usted se matricula en una institución, usted lo crean. O sea, en un sistema te van a construir. Debe haber una clase llamada alumnos y debe haber un método que construya a ese alumno. En este caso, hablamos del constructor. Esto es un constructor que tiene el mismo nombre de la clase. El mismo nombre de la clase. Es una función que construye a un elemento de la clase. Es decir, a través de esta función yo voy a decir new en otra clase. Mire, por ejemplo, acá vamos a ver en dónde usamos el constructor de la clase producto. Miren aquí, new. La palabra new significa nuevo. Es decir, estamos construyendo algo aquí. ¿Qué estamos construyendo? Según el ejemplo, estamos construyendo un producto. ¿Sí? Y este producto me va a recibir un número de producto. Aunque esto es un arreglo, ¿no? Esto es un arreglo lo que estoy haciendo aquí. Vamos a ver acá el constructor de producto. Este producto se construye, mírenlo aquí, se está construyendo. Si yo le doy clic a esta clase, me va a llevar, a este constructor me va a llevar a la clase. Ahí me llevó a la clase y me apunta directamente al constructor de la clase. Ese constructor me dice que yo estoy construyendo un producto, pero para construirlo necesito el código del producto y necesito el producto. Aquí está recibiendo los dos valores que se declararon en la clase, o sea que ellos no están saliendo, sino que a través de este constructor yo puedo acceder a ellos. Defino los parámetros, estos se llaman parámetros, también se pueden llamar, los podemos llamar argumentos. Aquí se llaman parámetros porque aquí es donde se construye la función, o sea que tiene una política, está condicionada a recibir un código y condicionada a recibir un producto. Acá en control se llaman argumentos, o sea, con qué argumentos yo invoco un nuevo producto, yo lo creo. Bueno, aquí hay un arreglo, pues esto lo voy a explicar después porque es una lista de productos. Obviamente, antes de una factura, antes de generarse una factura, tiene que haber una lista de productos para pasarle esos productos a la factura. Entonces, debe de haber un arreglo que genere la lista, obviamente. Pero por ahora solo les estoy explicando aquí, esta parte de construir. Estamos construyendo. O sea que en la programación imperativa nosotros construimos. ¿Por qué construimos? Bueno, construimos de forma imperativa, pero aquí ya es orientado a objetos. Antes de llegar allá, vamos al control. Quiero dejar esto claro, jóvenes. Este paradigma de programación imperativa tiene que declaran unos tipos de datos. Obviamente, las variables, si hablamos de la programación imperativa en la vida real, usted cuando va a hacer una lista de mercado, usted dice, bueno, ¿cuánto dinero tengo? Eso es una variable. Dice, ¿cuánto de tiempo tengo para realizar este mercado? Eso es otra variable. Miren que nosotros programamos todos los días, programamos, y esta programación, que lo hacemos de forma inductiva a veces, muchas veces nos generan, con el tiempo, se utiliza de forma deductiva, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ya está. Entonces allí nosotros hablamos de la programación estructurada, programación imperativa, programación estructurada, es decir, necesitamos unas estructuras que nos agilicen este proceso, ¿sí? Porque ya sabemos qué es lo que vamos a construir. Por ejemplo, aquí, miren, en este sistema, según este sistema se llama sistema de ventas, entonces hay un producto y una factura. ¿Ustedes me están entendiendo, jóvenes? De pronto puedo estar hablando y no me están entendiendo. Hola, ya se fueron.
Siguen ahí de mente. Profe, aquí estamos entendiendo. Por lo menos yo estoy Empezamos, profe. Bien, entonces, la primera fase de la programación es la imperativa, la segunda es la estructurada. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, para yo generar una fractura, aquí una bienvenida al sistema, luego me dice, estas son las variables, ¿cierto? Producto, número del producto, nombre del producto, código del producto, número de productos. Este número de productos lo estoy utilizando, por ejemplo, aquí cuántos productos tendrá el sistema a la hora de crearse, y esto es imperativo. Hasta aquí todavía es imperativo. Yo creo un arreglo por aquí de productos, digo productos, así se genera un arreglo en Java. Esto es un vector, es el dolor de cabeza de muchos programadores en Java. Es un vector, es una asignación en memoria de un conjunto de datos, y yo digo que ese conjunto de datos que voy a generar, ese arreglo, es de productos de una clase, con tipo, el tipo de una clase, y estoy diciendo que va a tener un número. Recuerden que yo aquí puedo reemplazar esto por un número, ahí lo puse el 3 y no hay error. Pero como ya tengo una variable que es a través de la cual yo voy a asignar, voy a decirle al administrador del sistema, dígame cuántos productos va a tener el sistema. Pues esto lo hacemos así por ahora, porque cuando tenemos nosotros, tenemos vistas, es decir, cuando en el sistema tenemos una ventana, obviamente estos productos ya deben de existir en la base de datos. O sea, ya deben haber unos modelos de estos productos en la base de datos. Aquí lo hacemos de esta manera porque estamos trabajando en memoria. Y pues obviamente tengo que aprovisionar una memoria de tantos productos. Pero si yo estoy trabajando en una base de datos, ya hay un registro físico, ya algo que está sentado, ya no es memoria, sino que es IOS, velocidad en disco. Ya tenemos el disco duro. Así que de esa manera lo hacemos aquí, solo porque estamos trabajando en memoria. Pero es lo mismo, jóvenes, no se confundan porque es lo mismo. Entonces aquí paso el número de productos. Es como si estuviese aprovisionando disco duro. Digo entonces que van a ser N productos los que ingrese el usuario. Luego aquí es donde digo, bueno, hasta aquí la programación está bien. Feliz y contento. Cuando llegamos a esta parte es donde decimos, oye, pero es que yo tengo que iterar. Tengo que hacer un ciclo para ingresar, por ejemplo, el producto, porque ya tengo el número, pero entonces, ¿cómo hago para ingresar? Si me dice que son 3 productos, el nombre de cada producto y también el código de cada producto y los datos del producto y el número de factura. Entonces, tengo que hacer uso de un ciclo. Aquí tenemos el ciclo for. Entonces tenemos las estructuras de control. Esto ya se llama programación estructurada, jóvenes. Si ustedes hasta aquí programan, escúchenme bien, por favor. Voy a ponerles mi cámara, aunque no estoy bien presentado para ustedes. Pero si ustedes hasta aquí programan, jóvenes, eso quiere decir que ya programan de manera imperativa. O sea, la programación imperativa ya la dominan. Ahora sigue la programación estructurada. Y esto es programación estructurada. A partir de aquí utilizamos estructuras. ¿Qué estructuras tenemos para la programación? Pues bien, se llama paradigmas de programación. Acá, paradigmas de programación. Vamos a ver acá. De pronto tendré algún error en alguno. Miren, entonces ya tenemos lo que es, por ejemplo, programación imperativa. Entonces decimos una variable, la declaramos, la leemos, ¿cierto? Y esto es programación ya estructurada. Entonces tenemos el if, que es un condicional que funciona, que si nosotros cumplimos, si esto es true, entonces ahí me genera. Algo muy importante, jóvenes, que ustedes tienen que entender que en la programación hay unos scope, son como unos
espacios literales, es decir, son como unos alcances, son como unas, podríamos decir, unos ámbitos. Entonces yo digo, por ejemplo, miren que hasta aquí son sentencias, estos son sentencias. Hasta aquí tenemos una línea de código, otra línea de código, otra línea de código, pero cuando llegamos a las estructuras nos damos cuenta que ya no hablamos de líneas, sino de bloques de código. Entonces miren que aquí hay un bloque, aquí hay otro bloque. Entonces el intérprete tiene que venir aquí, entender lo que hay aquí, entender lo que hay aquí y entender lo que hay aquí. En cada uno de estos espacios. Entonces hablamos de un scope. Entonces tenemos, esto no me va a generar un error, miren, ahí no hay un error. Luego, ahí tampoco hay un error. Ahí tampoco hay un error. Si sigo colocando bloques dentro de bloques, ¿me están entendiendo, jóvenes, cómo es que la programación se va generando? Nosotros tenemos el primer bloque que coincide con este límite. Este límite que está aquí, tenemos entonces todo lo que está aquí adentro es privado para él, sin embargo, tiene su ámbito global. Cuando hablamos de global me refiero, por ejemplo, que este ámbito que está aquí, vamos a comentar aquí, global, sería global ¿para cuál? Sería global para este. ¿Qué pasó? No, aquí sí me generó un error. Parece ser que... Ok. Este es el de aquí. Y este es el de... jóvenes que... Listo. Este con este. Ok, aquí tenemos, este es el ámbito global, este global para este, que de aquí podemos acceder acá. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tengo por aquí línea 1, tengo línea 2, y miren lo que voy a hacer, y tengo acá línea 3, tengo línea 3 acá, miremos, este que he comentado aquí, miremos por favor, aquí tenemos este scope, este global, para estos que están aquí adentro. Pues tengo la línea 1, tengo la línea 2, y miren que aquí comienza entonces el otro ámbito que vendría a tener su propio ámbito global, pero sería privado para este ámbito. Entonces, la línea 3 está acá. ¿Saben qué es lo que sucede? Que se le da primer lugar al ámbito global. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está aquí, línea 1, línea 2 y línea 3 se lee primero antes de ingresar acá. ¿Me hago entender? Esto es lo que nos causa la mayor de las veces dolor de cabeza. Y debemos de tener esto claro, jóvenes, porque primero lee todo lo que está en el ámbito global y luego ingresa a los bloques que hay que tienen ámbito privado. Voy a borrar esto y vamos a la realidad. Entonces tenemos esta variable saludo. Miren que aquí yo la estoy ejecutando, pero yo podría tener la variable saludo. Esta variable saludo la podría quitar de aquí, colocarla, vamos a ver, colocarla por acá. No me genera un error, porque él le da primer lugar al ámbito global. Entonces lee todas las sentencias. Esta sería la 1, esta sería... Miren, por ejemplo, yo estoy ejecutando saludo acá, pero aquí ya hay unos paréntesis, entonces esta sería la 1, él vendría y empieza a leer. Mira que aquí también hay otros paréntesis, y lee primero esta de aquí, y luego me lee esta de acá. Obviamente él sigue su orden, pero el orden que sigue lo sigue de acuerdo a
todas las variables que tengo declaradas en el ámbito global. Y luego viene con la sentencia. Esta sería una sentencia. Entonces ahora sí lee saludo. Y luego lee, después de que lee saludo, viene y me lee, por ejemplo, esto está en dentro de algún bloque, vamos a ver. Luego me lee domingo. Bueno, primero me lee domingo, luego me lee esta variable llamada E, luego me lee esta variable y ahora sí viene y imprime este saludo que está aquí. Vamos a ejecutar esto. A ver qué es lo que esto me está. File, para que entendamos mejor. Estamos todavía en programación imperativa, para que ustedes entiendan. Y listo, por aquí me debe salir el resultado. Aquí está. Entonces miren, me dice al parque. Me dice null. ¿Por qué? Porque bueno, esta variable está en el ámbito global, tiene que ver con este bloque que está aquí. Entonces, todas estas líneas de sentencia, por eso me dice null. Vamos a darle correr nuevamente. Boom. Porque estamos hablando que son los bloques, lo que se lee después de todas las líneas que se encuentran en el ámbito global. Listo, ahora sí, me dice hola clase, me da el código. A ver, sí, no importa ese código. Aquí me dice hola clase, me lee el saludo. Yo puedo correr todo este bloque, toda esta parte, este código de aquí, lo voy a quitar y lo voy a poner acá abajo para que ustedes vean que él me continúa leyendo primero esto que está aquí. Lo continúa leyendo. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos abajo. Al parque, donde dice al parque, por aquí, el parque. Ah, ok, por aquí tengo. Por aquí ya tengo primero otra sentencia, sí. Listo. Vamos a ponerla por aquí. De que mi variable saludo. Que por acá. Listo. Ahora sí me diría hola clase primero. Listo, ya me van a entender. Listo. Entonces me dice hola clase, que viene a ser esta sentencia que estoy leyendo aquí. Obviamente él lleva el orden. Miren, él lleva el orden de las sentencias, no de los bloques que están en el ámbito global. Incluso para que ustedes me entiendan, este domingo que dice string domingo, yo lo puedo colocar aquí debajo y aún así, bueno, por lo que está declarada la variable A, mejor dejémoslo aquí. Pero aún así, antes de entrar a este bloque, lee todas las variables que se encuentran en el ámbito global. Cuando eso es programación imperativa, vamos a lo que es la programación estructurada. Ya cuando encontramos estas sentencias, que encontramos por ejemplo el if, encontramos por ejemplo el for, encontramos el while, que creo que está por aquí está el while, listo, aquí está el while, encontramos el switch, que es este que está aquí, que lo que estoy haciendo es pasarle una variable y de acuerdo a lo que le paso a A, así mismo él ingresa a uno de los casos, ¿cierto? Caso 1, caso 2, etcétera, breaks. Y tenemos un caso que es for default también. Default es uno de los casos. Entonces, cuando es default y entonces aquí yo vendría a colocar el bloquecito para el default.
un break. Listo, ahí está. Ahí me está arrojando un error, pero eso es porque... sí, porque aquí tiene que ir es un show. Y, ok. Creo que el default no lleva esto. O así. Default. Ese. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita con esto. Hay un detallito ahí. Listo, eso es programación estructurada. Vamos entonces ahora a lo que es acá nuestro control. Una vez ya nosotros programamos de manera estructurada, miramos lo que es la programación orientada a objetos. Entonces ya tenemos que las estructuras, lo que es las estructuras y la programación imperativa trabajan dentro de la clase. Vamos para no dejarles a ustedes con la duda, vamos a mirar aquí un switch. Cuidado. Alguna cosita pequeña se nos quedó por ahí. Vamos a ver. Ahí con ese default. Ok, aquí está el break. Tenemos default, 2 puntos, la sentencia, punto y coma. Tenemos default. Porque no lo vamos a dejar así. Default, 2 puntos. Listo, eso era lo que nos hacía falta ahí. Los 2 puntos. Listo, por defecto, si no es ninguno de los que está aquí, digamos que yo digo aquí domin no está entre los casos, entonces me imprimiría jóvenes, estamos en clase. Presten atención. Listo, vamos a correr ese archivo y aquí nos daría los resultados. Entonces, jóvenes, estamos en clase, presten atención, ¿sí? Esa sería la estructura. El punto aquí, jóvenes, es que una vez dentro de las clases nosotros aplicamos estos 2 primeros paradigmas. Estructurado, orientado a objetos, perdón, estructurado, imperativo, funcional. Cuando es funcional es que nosotros utilizamos funciones. Por ejemplo, si yo tuviera una operación matemática, hay una clase llamada math en Java que yo vengo a utilizar dentro de la clase. No nos hemos salido para nada de los modelos, no nos hemos salido. Estamos hablando de lo que hay dentro de una clase, de la forma como se programa dentro de las clases, las funciones que se utilizan. Por ejemplo, los métodos son funciones y vamos aquí a mirar en nuestro sistema de ventas qué funciones tenemos. Entonces, según, miren, yo tengo la primera función que es la función que construye a la clase. Tengo otra función que es una función que dice getCode y por aquí tengo otra función que también es get, que es de producto. Esta función es muy diferente a la función constructora, porque la función constructora construye el elemento, pero lleva el nombre de la clase. Las otras funciones pueden ser, por ejemplo, yo puedo tener una función de code vacía, que puede ser, por ejemplo, public, void, set, code. Esta función viene a ser una función vacía, que viene a ser una función de obtención.
Si ya bien sabemos nosotros, get en inglés es obtener y set es dar, ¿cierto? Entonces, a través de esta función set, yo puedo pasar información int co. Yo puedo decir que this punto code va a ser igual a co.com. Miren que a través de esta función que tengo aquí en Java, que es una función set, yo le voy a pasar un valor a este dato que es privado. Se lo paso aquí, llega aquí y ingresa acá. Es muy parecida a la función del constructor. Miren que también igual recibe un código, pasa el código, lo recibe entonces en el código que está aquí, ¿cierto? Si yo le doy clic a este código, miren que me manda aquí. Miren cómo funciona. De aquí me envía acá. De aquí lo pasa acá. Y de aquí lo pasa acá. Igual, de aquí me envía acá. De aquí lo pasa acá. Es muy parecida a la función constructor. La diferencia es que es la función de la variable. Esta es una función de variable, es decir, es una función que le permite a la variable código actuar fuera de la clase, porque esta variable es privada. Entonces vamos a encontrar y vamos nuevamente a retroalimentar aquí. Todas estas clases tienen atributos. Esos atributos tienen sus propias funciones, que son las funciones de variable, que son las funciones get y set. ¿Quedamos claros? En el modelo orientado a objetos, en el paradigma orientado a objetos. Entonces, programación secuencial, o sea que los atributos vienen a ser parte de la programación imperativa. Los atributos vienen a ser parte de la programación estructurada también, porque obviamente con esos atributos es que yo itero. Yo necesito una variable para poder contar, en el caso si es un entero, para utilizar un if. Necesito, por ejemplo, un booleano para decir si es falso o verdadero. Miren que es muy necesario que llevemos ese orden. Usted no puede hacer programación estructurada si antes no hizo programación imperativa, porque usted tiene unas variables que son booleanos, que son string, que son enteros, que son necesarios en las funciones. Una vez ya usted tiene estas variables dentro de una clase, estamos hablando aquí de Java, pero no confundir los jóvenes. Una vez ya tengo estas variables, esta variable ya puede ser, miren, programación paradigmas, esta variable ya puede ser, una vez tengo una variable, por aquí declarada, esta variable ya puede ser utilizada en una sentencia o esta variable ya puede ser utilizada en una estructura. Si yo quito esta variable, ¿a qué parte de la programación pertenecen las variables? La programación imperativa. Si yo la quito, me genera un error en la programación funcional. La programación estructurada, perdón. Perfecto. Sí, sin estas variables yo no puedo hacer las funciones también. Para crear una función necesito variables. Entonces aquí, por ejemplo, para crear la función a través de la cual yo pueda llenar este string, por ejemplo, se llama producto. Yo voy a decir que un producto es, en este caso, puede ser una pera. Pero es que este dato es privado, yo no puedo llenarlo dentro de la clase, tengo que hacerlo desde afuera. Por eso tengo que crear una función para esta variable. Las funciones de variables se llaman métodos. Estos métodos vienen a ser métodos get o set. ¿Estamos claros o tienen alguna duda? Por favor. Hola. Hello, class. Claros. Ok, entonces, ¿en qué orden trabajaríamos? Imperativo, luego estructurado, funcional. En algunos casos tendremos a saltarnos uno que otro paso para llegar a la... O sea que nosotros no programamos en un solo paradigma, necesitamos de varios paradigmas para poder generar un sistema. Primero, imperativo, obviamente hay que crear
una variable. Si usted crea una función, necesita una variable, estructurado, luego funcional. Estas son funciones. Las funciones son métodos. Los métodos pueden ser get o set. Set, cuando nosotros deseamos obtener un valor. Miren, por ejemplo, voy a comentar este código. Voy a comentarlo por aquí. Y voy a ir acá a control y voy a decir, miren cómo se llama este método en producto, se llama código. Voy a pasarle el código aquí en el control. Yo debo tener por aquí un objeto de producto de alguna instancia de producto. Bueno, aquí tengo, sí, puedo utilizar este P. Voy a decir pro, vamos a ver si esto me funciona, pro y punto. Miren, me muestra el constructor, me dice get producto, me dice get código, pero no me dice, por ejemplo, el set, que es el que yo necesito. Y tampoco me muestra los atributos que hay en la clase producto. ¿Por qué? Porque están privados. No le tengan cuidado a este error. Vamos entonces a decir que es público. Voy a decir que es público, esta variable pública, public. Listo, ya dije que era pública y acá en el control voy a decir punto. Miren, punto, y ahora sí me muestra el producto. Ok, es decir, como era privada la variable, yo no podía acceder. Para poder acceder a ella necesitaba un método de ella, para poderle pasar valor a ella. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aquí yo ya lo puedo utilizar y decir que va a ser igual, y aquí le paso un string, punto y coma. No hay ningún error, jóvenes, pero no está bien porque hay unas políticas que me dicen que estas variables, yo podría acceder desde cualquier parte del sistema a esta variable, no está bien, hay un error. Entonces, ¿qué debo hacer? Por eso existen esos métodos, los métodos get y set. Les comentemos este método, vamos a colocar privada nuevamente esta variable, privada. Listo, ahí está privada y solo voy a poder acceder a través de este método. Vamos al control y decimos punto y miren que ya ahora sí tengo set código, que puedo obtener el código y me dice que recibe un string. Yo ahí le paso su string, no hay ningún error. No hay ningún error. Sí, no hay ningún error en estos momentos, creo que es un string. Es un entero, perdón, es un entero. Recibe un entero, vamos a decirle un 1. Ahora sí no hay ningún error. Guardamos y no hay ningún error. Entonces entendemos, gracias a esto entendemos en la programación orientada a objetos, lo importante que son nuestras funciones o métodos. Entonces tenemos los get y los set. Estos ya están estandarizados. Incluso yo ingreso a la clase y digo, voy a insertar un código, insert code, y ya me dice si son métodos. Por ejemplo, aquí tenemos generar setter, yo digo setter, y ya me dice que falta el de producto. ¿Por qué? Porque ya el de código lo generé, mírenlo aquí. Yo le digo, genéreme por favor el de producto. Estemos pendientes y ahí me generó el set de producto. Miren que es idéntico al de código. Esto es programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué nos faltaría para entender completamente a la hora de realizar estos diagramas de clase, la funcionalidad que tiene cada una de estas clases de forma interna? Este constructor que está aquí, ya lo explicamos. No le hemos colocado atributos a ninguna de estas clases de este enunciado de este sistema, pero estamos siguiendo un modelo. Entonces sabemos que dentro de las clases hay variables, pueden haber estructuras
dependiendo si en la clase se va a gestionar cierta información, dentro de las funciones pueden estar las estructuras o fuera de las funciones, dependiendo cómo vayamos a estructurar la codificación. Jóvenes, esto es aplicado a cualquier lenguaje de programación. Java, JavaScript, Python, C++, C#. Con esta información que les estoy suministrando, ustedes quedan listos para programar de manera correcta. Se la estoy dando porque esto era de principios de la programación, de lo que es la lógica de programación. Entonces, les va a quedar grabado el video. Miremos, jóvenes, ¿qué nos falta? Tenemos los atributos, tenemos las estructuras, tenemos las funciones, tenemos la programación orientada a objetos. Ahora lo único que nos faltaría en el sistema, ya tenemos, entonces vamos acá a Java, tenemos aquí estos métodos, que no se confundan, jóvenes, por tanta información, tanto código, identificar cuáles son los getter, los setter y cuáles son los getter, miren, y el constructor. Miren que esta clase está completa. Le faltaría el método toString, que es un método que me permite imprimir un objeto, obviamente. Le faltarían algunas otras cosas, pero en el tema de entender la parte semántica de la programación estaría completa la clase. Entender en el constructor, si nosotros estamos, por ejemplo, aquí miren que está recibiendo un código de producto, el producto está recibiendo un producto, está bien. Pero miren que la factura está recibiéndome un código de producto acá. Miren, me dice INT, código de producto. Quiere decir que una factura no se construye en el sistema sin un producto. Necesita un producto. Y aquí dice que es un entero, el código del producto. Necesita el identificador de la factura, que obviamente es de factura. Y necesita el nombre del producto. O sea, para construir una factura necesito estos elementos. ¿Dónde se construye esto? Se construye acá en el método main. Aquí estamos en el método main. Este es el método main. Y aquí tenemos que hemos generado aquí nuestro array de productos, que obviamente se va a llenar a través de una estructura de control llamada for. Nos hizo falta una estructura que no la mencioné, que es el for, que es el operador ternario, que es como un for, pero realmente es este. Miren, aquí hace la validación, lo guardamos en una variable y me retorna hola o me retorna no te saludo, dependiendo si esto es falso o verdadero. Miren que acá dice hola, aquí retornó hola, y si esto fuera falso me retornaría no te saludo. Y estamos completos. Este operador se utiliza mucho en las grandes ligas para uno operar dentro del código. Por ejemplo, en PHP y en JavaScript se utiliza mucho. Miren, a ver, yo le dije false. Si es falso, me debe retornar no te saludo. ¿Dónde estoy imprimiendo? Voy por aquí. A ver dónde la estoy imprimiendo. Ok, no la estoy imprimiendo. No la estoy imprimiendo. Vamos a hacer por aquí. Vamos a hacer por aquí un sort. Este último hola, ¿dónde se está imprimiendo ese último hola? Saludo, saludo. Aquí me dice el parque. Ah, por acá se está imprimiendo este último hola. Y aquí el objeto, en el objeto, miren, este objeto que dice imperativo 1, está imprimiendo solo lo que está dentro del constructor. Busquemos el constructor de imperativa. Que no lo veo. Tengamos paciencia, jóvenes, que la programación es de paciencia.
realmente. ¿Alguno ve el constructor? No lo, yo no lo veo. Ah, mírenlo aquí, este es el constructor. La clase es esta, este es el constructor. Y dentro del constructor, este string B no lo estoy imprimiendo. Vamos aquí. System. Voy a copiarme este source de aquí. Luego acá. Y le digo que me imprima, por favor, B. Listo. Ahora sí vamos a ver que por ahí me va a imprimir no te saludo porque esto es falso. Ese sería como el operador ternario, es el que nos hacía falta ahí. No te saludo, aquí está. Está imprimiendo por encima del resto. Listo. Entonces, jóvenes, ya estamos completos. Tenemos constructores, tenemos métodos de clase. Los métodos de clase son los getter y los setter. Son muy necesarios para imprimir o para pasarle valor a las variables o para imprimirlas también, retornarlas de manera individual. Es decir, que yo podría retornar a través del objeto de producto de manera individual el código, de manera individual el producto, o podría pasarle el valor sin utilizar el constructor, aquí generando un constructor vacío. Algo que se llama sobrecarga de métodos es que yo puedo generar otro constructor, pero ya vacío, decirle, por ejemplo, insertar código y generarme por aquí un constructor vacío. Y mírenlo aquí, a través de ese constructor yo voy a poder acceder a generar un objeto en el control a través de este constructor. Y entonces ya podríamos entender estos diagramas. ¿Qué llevan cada uno de estas clases? ¿Qué hay dentro de cada una de ellas? Muy bien. Estas conexiones se generan, estas conexiones que están aquí, se generan a través de un factor de asociación o un factor de composición o un factor de agregación, que son estas que están acá. Vamos a entenderlas en el código. Por ejemplo, cuando yo digo esta, que es de realización, tiene que haber una interfase. No tengo ninguna interfase en mi código por ahora. Cuando digo herencia, tiene que haber una clase que herede a otra. Por ejemplo, miren, aquí tenemos usuarios y tenemos cliente, técnico y asesor. Son usuarios, o sea, que heredan de usuarios. Esa herencia, obviamente, se genera en el código a través de un método llamado super. Super, vamos a ver si... digamos que yo tengo aquí producto, voy a crear una clasecita para hacer herencia. Y ya, entonces vamos a generar una clase más que la va a llamar un producto, podría ser, por ejemplo, decir agrícolas. Agrícolas, porque hay muchos productos agrícolas. Entonces, creo mi clase. Y yo voy a decir que esta clase extiende. Entonces yo aquí digo extend. Extend. Vamos a buscar aquí el extend en Java. Extend. Para leer con X. Sí, sino que parece ser que me marcó un error, entonces para no. Por aquí, publicar, por aquí tenemos un stem. Aquí, stems. Me faltó la S. Como les dije, uno no tiene que aprenderse todo de memoria. Extend. Listo. ¿Extiende a qué? Yo voy a decir que esta clase agrícola extiende a producto. Producto. Entonces, como está extendiendo a producto y yo voy a crear unos atributos, cuando yo cree el método constructor de la clase, yo tengo que utilizar por obligación el constructor de producto. Entonces, vamos a decirle aquí insertar código y le digo que voy a insertar un constructor y me dice, miren,
¿Por qué me muestra dos constructores aquí? Si esta clase es agrícola, me está diciendo que es que si voy a insertar, el constructor de la clase tiene que llevar el constructor del producto. Y le digo, ok, por favor. Entonces, miren, aquí me dice, súper, me dice que es decir, cuando yo uso la clase agrícola y yo le paso a agrícola estos datos, por ejemplo, ya no tengo que declarar, no tengo que declarar el código del producto ni el nombre del producto, porque se supone que el producto agrícola es un producto también. Entonces aquí recibe el código, se lo pasa a su superclase, toma el atributo de la superclase y me va a retornar dependiendo la información que haya también en la superclase. Listo. Eso es herencia. Eso es herencia. Y entonces allí ya tendríamos relacionado nuestro conector, este conector de herencia, digamos que este es productos y esta es agrícola, pero bueno, aquí en este caso es de un sistema de clientes. Entonces, ¿cuál es la idea, jóvenes? La idea es que ustedes me creen este diagrama completo, coloquen sus atributos, coloquen los constructores, coloquen los métodos de clase. Por ahora solamente me creen el diagrama con lo que hace falta. Y es lo que les voy a compartir. Eso sería pues todo por ahora. Voy a dejar de grabar y creo que estaríamos felices porque ya entendemos la metodología de programación.